Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre esta nueva serie que estamos iniciando, que es la necesidad de un Salvador. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos dirija en este tiempo y que lo que Dios a cada uno de nosotros quiera hablar el día de hoy, que hoy se lo hable al corazón a cada uno. Dios, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de buscarte, de conocerte, porque sabemos, Señor, que eres tú el que pone en nosotros el deseo de buscarte, el deseo de conocerte, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tú hables al corazón de cada uno, Señor, tú que conoces la necesidad que hay en nuestro corazón. Tú conoces el dolor, tú conoces lo que cada uno de nosotros vivimos, Dios, y sabemos que lo que tú haces, Dios, y lo que tú has hecho es suficiente para poder nosotros tener esa llenura de todo lo que necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la serie de hoy se llama La necesidad de un Salvador. ¿Por qué tendríamos esa necesidad de un Salvador? Muchos de nosotros a lo mejor en algún momento hemos pasado situaciones que nos han llevado a encontrar esa necesidad en nuestro corazón de poder reconocer que necesito de un Salvador, que necesito de alguien que me salve de una situación en particular en la que yo estoy pasando. No sé qué situación estés pasando el día de hoy o que en algún momento tienes un cierto tiempo que has estado pasando situaciones que hoy te llevan a reconocer y decir, necesito que me salven de esta situación en la que yo estoy pasando. Puede ser alguna situación que estés pasando sobre a lo mejor alguna depresión, por una pérdida, a lo mejor un divorcio, a lo mejor una decepción, un dolor en tu corazón, pero que hoy podamos recordar que Dios hizo lo suficiente a través de Jesús para que hoy podamos suplir, para que Dios pueda suplir esa necesidad que hoy tenemos de salvarnos. Y vamos a Jeremías 29:11. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, dice aquí en Jeremías, que son de bien y no de mal. Aún aquellas situaciones, aquellos planes que pudiéramos nosotros pensar que a lo mejor no son de bien. Cada uno de nosotros a lo mejor ha pasado situaciones en las que hemos considerado que no han sido planes de bien para nuestra vida, que a lo mejor en algún momento de nuestro caminar con Dios ha habido situaciones que hemos pasado que nos han impedido reconocer que a lo mejor Dios tiene planes de bien para nosotros, que a lo mejor, como les comentaba hace un momento, hemos pasado por pérdidas, por dolores que nos impiden acercarnos a Dios. Y quiero platicarles una historia que es de manera personal, en la cual yo en algún momento de mi vida pude encontrarme con esa necesidad de un Salvador, con esa necesidad de poder conocer a Dios. Y quiero comentar esta parte de alrededor yo de los 16 años, aproximadamente 17 años, tuve esa necesidad por una situación que pasó en mi vida que me llevó a buscar a Dios. Y es el amor de Dios a cada uno de nosotros que por su gracia, por su soberanía, nos permite pasar ciertas circunstancias que nos llevan a reconocer esa necesidad de poderlo buscar y de poderle decir, Señor, te necesito que tú me salves de esta situación. Y en aquel entonces lo que yo estaba pasando era una situación de dolor en mi alma, en mi corazón, que me permitía buscar a Dios. Que en ese momento cuando yo pasaba esa situación no lo reconocía, porque en algún momento yo creo que todos hemos tenido ese acercamiento con Dios, a lo mejor desde pequeño en mi caso,
mi mamá, mis papás me inculcaron el poder creer en Dios, pero llega un momento en nuestra vida en la que Dios permite un suceso que nos lleva a buscar esa necesidad de encontrarnos con Él. Y en esta parte lo que les quiero platicar es que yo en esa edad, alrededor de los 15, 16 años, tuve una relación de noviazgo, una relación en la que de alguna manera duró 2 años, una relación en la que yo pude vivir una parte de poder enamorarme, ¿no? Como en aquel entonces, como todos a lo mejor en algún momento nos hemos enamorado en ese tiempo, cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, que a veces pensamos que ya es el amor de mi vida, ¿no? Y a veces ya pensamos que Dios que es lo que necesitamos. Pero en ese caminar, en esa relación, evidentemente hubo un momento en el que llegó a una ruptura. Llegó un momento en donde esa ruptura me llevó a buscar y a reconocer esa necesidad que tenía de Dios, en el que por ese dolor que yo estaba pasando en ese momento, me hizo buscarme a Dios. Pero antes de eso, también en ese tiempo yo buscaba, como a lo mejor muchos de nosotros buscábamos el poder satisfacer nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, lo que nosotros pensábamos que era correcto. Y vamos a Salmos 14, 2, 3, dice: desde el cielo observa el Señor a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios, pero todos se han desviado. Todos a una se han corrompido, no hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. Y todos en algún momento hemos tenido ese desvío en nuestra vida porque no habíamos buscado a Dios. Y yo en ese tiempo no buscaba a Dios y vivía como yo quería. Y entonces llega ese momento, como les estaba comentando, que tengo esa ruptura de esa relación y entonces Dios empieza a poner en mí esa necesidad de buscarlo, de poder encontrarme con Él. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia es el que nos lleva a encontrarlo. Y Dios usó a varias personas en mi vida para poder llegar a Él. Y me recuerdo en aquel entonces que yo estaba en una depresión por esta ruptura que yo había tenido. Y entonces vi en mi mamá, en ese poder ayudarme a salir de esa situación en la que yo me encontraba, buscó ayuda en unas personas que eran vecinas de nosotros que compartían de la palabra de Dios. Y entonces recuerdo en ese tiempo en el que mi mamá me llevó con estas personas y dijo que quería ayudarme en esta situación que yo estaba pasando porque no sabía ella cómo hacerlo. Y entonces recuerdo perfecto que estas señoras de parte de Dios hablaron a mi corazón y me compartieron la palabra de 1 Corintios 13:4, lo que es el amor. Y que en la serie pasada Abril nos hablaba sobre esa serie, de ese amor puro, de ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, en el cual podemos sentir esa plenitud. Y solamente Dios es el único que puede llenarnos en esa plenitud de su amor. Y entonces cuando yo empecé a escuchar este versículo de 1 Corintios 13:4, empecé a sentir mi corazón reconfortado, en el que Dios empezaba a hablarme y yo empecé a sentirme amado, que aún a pesar de esa pérdida que yo tenía, de ese dolor que yo tenía, Dios empezó a hablar a mi corazón. Y a eso me refiero en la parte de que Dios tiene planes de bien para nuestra vida. Aún a pesar de lo que nosotros pensamos que es malo a nuestra vida, dice Dios que todas las cosas que pasan en nuestra vida para los que aman a Dios son para nuestro bien. Y entonces aún aquello que pareciera que es malo que yo estaba pasando, Dios lo estaba tornando porque tenía un plan para nuestra vida. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Dicen por ahí, alguien dijo. Hay momentos en nuestra vida que a lo mejor pensamos que estamos haciendo bien. A lo mejor antes de conocer a Cristo, yo en ese momento pensaba que a lo mejor estaba bien el hacer ciertas cosas. A lo mejor yo pensaba que en ese momento esa relación que yo tenía es bueno. ¿Cuántas veces pensamos que lo que hacemos es bueno?
Otra parte importante que quiero tocar es la parte de que obviamente por esta ruptura que yo tuve, generó en mi corazón resentimiento, generó en mí, aparte del dolor y todo eso, hubo en mí resentimiento, hubo enojo, hubo rencor. Y a partir de ese momento nosotros, cuando nosotros vivimos esas cosas que nos llevan a tener esa necesidad de buscar a Dios y que en algunas ocasiones lo encontramos a base del dolor, y ese dolor a veces genera ese rencor en nuestro corazón, genera esa falta de perdón en nuestro corazón. Y hoy Dios quiere también recordarnos esa parte. Hoy, ¿qué es aquello que a lo mejor nosotros pudiéramos decir? Sí, yo ya conozco a Dios y tengo tantos años de conocer a Dios y sé que ya soy salvo y ya recibí su perdón y ya recibí su misericordia, pero a veces en el caminar con Dios seguimos cargando cosas que nos impiden disfrutar de esa salvación que Él tiene para nuestra vida. Y una de esas es, como les comento, el rencor. A veces en nuestro corazón hay ese dolor, ese rencor que nos impide o quien nos quiere impedir llegar a lo que Dios quiere. Entonces, en este proceso también que yo estaba llevando de poder buscar ese perdón, de poder sentir ese consuelo de parte de Dios en mi vida, en el que cuando yo empiezo a conocer de su amor, cuando yo empiezo a ver que Dios en su misericordia, Él me ama, Él tiene ese perdón hacia mí, a pesar de eso que yo estaba sintiendo en ese momento, entonces es cuando empieza a ser una transformación en mi vida. Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Como les comentaba, muchas veces pensamos que nuestro caminar es correcto delante de Dios, pero aun cuando aquellas cosas que hay en nuestro corazón nos impiden poder acercarnos con Dios, porque como les comentaba, en este caso yo tenía ese resentimiento, yo tenía ese rencor por esta situación que estaba pasando, y Dios en su infinita misericordia decidió acercar su palabra a mí. Dios en su infinita misericordia es el que nos busca para poder llenarnos de su palabra, para poder darnos esa salvación que nosotros necesitamos. Y a través de lo que Jesús hizo en la cruz, es lo que nos redime de nuestro pecado, de todo aquello que hemos hecho mal delante de Dios. ¿Y qué podría ser eso que hemos hecho mal delante de Dios? Como les comento, muchas veces pensamos que a lo mejor el pecar o el que yo haga algo que ofende a Dios, a lo mejor pensamos, es que yo no soy tan malo, porque a lo mejor no mato a nadie, porque a lo mejor no robo, no he hecho grandes cosas que pudieran parecer como pecado, pero para Dios tiene un significado mayor y más alto la parte de poder tener ese pecado en nuestra vida. Y eso es el poder, como les comento en esta historia, el poder tener ese resentimiento, porque aún Jesús dijo que aún si tenemos nosotros resentimiento en nuestro corazón, es como si cometiéramos homicidio. Y entonces, ¿por qué hay esa necesidad en nuestro corazón de buscar a Dios? ¿Por qué tenemos esa necesidad de un Salvador? Porque aún pudiéramos pensar que yo todo lo que hago, pues no le hago daño a nadie. No he matado, no he robado, no he herido a nadie. Pero aún Dios va a lo más profundo de nuestro corazón y nos dice que aún esa falta de perdón que hay en nuestro corazón, para Él es homicidio. Estamos matando a nuestro semejante. Pero Dios en su infinita misericordia me permitió acercarme a su palabra. Dios en su infinita misericordia llegué a escuchar esta palabra de 1 Corintios 13:4, donde yo pude sentirme reconfortado por lo que Dios había hecho por mí. Y en esta historia que les estoy comentando, Dios fue obrando en mi vida para poder llevar a ese perdón, en el que conocer que Él me amó tanto a mí, que aún a pesar también de que yo había lastimado a otras personas,
porque a veces pensamos que solamente es lo que a mí me hicieron, lo que a mí me lastimaron, pero Dios también nos lleva a poder reconocer esa parte. También yo, ¿cuántas veces he lastimado a las personas? ¿Cuántas veces yo he hecho las cosas que no agradan a Dios? Y entonces Dios, como les comentaba, tiene un plan para nuestra vida, que aún a pesar de que nosotros hayamos perdido el rumbo por todas esas cosas que a lo mejor hemos hecho mal, Él en su infinita misericordia trajo a Jesús para poder limpiarnos de ese pecado. Vamos a Romanos 5:8, dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se basa el amor de Dios para nosotros, que aun cuando nosotros estábamos separados de Él, Él decidió entregar a su Hijo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él, para que nosotros pudiéramos vivir esa vida que Él quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué consecuencias trae el pecado a nuestra vida? Efesios 2:1-2: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron. Con todo aquello que en este caso yo hacía, de poder buscar a Dios, de poder tener esa reconciliación con Dios, Dios decidió en su misericordia acercarme a Él. ¿Y cómo Dios nos acerca a Él? En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente a través de Jesús, a través de lo que Él hizo en la cruz, es como nosotros podemos tener ese acercamiento con Dios. Solamente a través de Jesús es como cada uno de nosotros puede tener esa salvación en nuestra vida. Y es a través de Jesús que cada uno de nosotros podemos llegar a conocer al Padre. Pero ¿qué es lo que nos impide poder llegar a Dios? Muchas veces podríamos decirlo, nuestra falta de fe, pero no es así, porque aún Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe para poder creer en Él. Y que aun cuando nosotros nos hemos perdido en ese camino de buscarlo, Él siempre tiene una manera de acercarse a nosotros. Él siempre tiene una manera de buscarnos, Él siempre tiene una manera de recordarnos la necesidad que tenemos de buscarlo. Y no sé en qué etapa de nuestra vida cada uno de nosotros nos encontramos, solamente lo saben Dios y tú. Quizá todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida es por un propósito que Él tiene para poder recordarnos la necesidad que tenemos de un Salvador. Y yo quiero que ahí tú con Dios puedas hablar y decirle: ¿cómo está tu vida el día de hoy? ¿Qué es lo que tú necesitas? Si tú reconoces que necesitas un Salvador para tu vida, si tú reconoces que en algún momento de tu vida, si a lo mejor fue en el pasado, si a lo mejor es en este momento, tú estás pasando por algo, o a lo mejor no como un dolor como yo te platicaba, a lo mejor tu vida está bien, pero sientes en tu corazón que hay algo que hace falta. Quizá llevamos mucho tiempo caminando con Dios, pero sientes que hace falta algo. Y hoy es el tiempo que Dios quiere recordarte esto, esta necesidad de ese Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque
Sabemos que tú eres el que nos busca, Dios. Que aún a pesar de nosotros mismos o de nuestros esfuerzos por querer salvarnos, por querer buscarte, Señor, sabemos que tú eres el que ha hecho todo en nosotros. Sabemos que tú eres el que ha traído ese acercamiento a través de Jesús, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo, Dios, hable a cada uno de nosotros para que seas tú quien ponga en nosotros esa necesidad de salvar, de reconocer que necesitamos ese Salvador que eres tú, Señor. Que a través de ese sacrificio en la cruz es como podemos encontrar esa reconciliación contigo, Señor. Que aún en algún momento, cuando hemos desviado el camino, que aún cuando a lo mejor no te hemos buscado, aún cuando ni siquiera sabíamos que tú habías tenido un plan para nosotros y acercarnos a ti, te pido que tú seas quien hable hoy a nuestro corazón y nos ponga esa necesidad de buscarte, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque sabemos que eres tú el que hace la obra, Dios, que eres tú quien tiene un plan para nuestra vida y llegar a tu presencia, Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.